Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros una nueva semana aquí en Enfoques. Vivimos momentos complejos de inestabilidad, de intranquilidad. Vemos el tema inseguridad, pero también qué está pasando con el mundo político. Queremos el día de hoy hablar con César Ulloa como analista, como un hombre medido que es parte de ONGs como Esquel y al mismo tiempo catedrático universitario de formación periodística. Conversar con usted, César, y preguntarle qué debemos hacer como país, cómo lograr acuerdos mínimos que nos permitan avanzar, pensar en futuro y además que las autoridades den respuesta a un pueblo, porque es lo que el pueblo exige, que sus autoridades, ya sea poder legislativo, poder ejecutivo, den respuestas y más aún poder judicial, el cual es criticado, pero es el que marca ciertos momentos que nos generan mayor incertidumbre. Muchísimas gracias, Claudia. Expreso un cordial saludo a la audiencia que siempre sigue este espacio con mucha atención. Ecuador necesita mucha generosidad, sensatez, pero también eficiencia. ¿En qué sentido? Los diversos sectores de la sociedad civil, la academia, la empresa, organizaciones sociales, al unísono deberían acortar distancias sobre la base de los principales problemas que el día de hoy identifican los ecuatorianos y ecuatorianas en mayor porcentaje. Me refiero a la inseguridad, me refiero a crear condiciones de vida digna en términos de que existe empleo y me refiero al acceso a la salud y a la educación. Nunca antes hemos tenido unas cifras tan alarmantes. No quiero decir que esa es una consecuencia de la coyuntura, sino que hemos venido ya desde el 2015 con un déficit de crecimiento, con una deficiencia en cuanto a la redistribución de los ingresos y además con una gestión administrativa del Estado bastante compleja. Este no es un problema de ayer, no es un problema de hoy, es un problema que acarramos desde el 2015, pero que sin embargo no ha habido la voluntad política suficiente para cerrar filas alrededor de una agenda común. El ser humano no aprende por experiencia ajena, aprende por errores propios. Y creo que aquí lo que está sucediendo en el país, por responsabilidad de varios sectores, nos pone a los ciudadanos en la mitad. Es decir, hay un gran porcentaje de la población que nos situamos en la mitad, como que estuviéramos en la mitad de un sándwich por equivocaciones de los extremos. Y eso nos hace pensar que es el momento, antes de que se agrave más las cosas, de que vayamos a la consecución de una agenda que nos garantice cierta convivencia pacífica, pese a las dificultades que tenemos, y precautelar el futuro hacia adelante. El llamado que puedo hacer de manera ciudadana es a la sensatez, y la sensatez se construye doliéndose de lo que sucede, es decir, no puede haber un acuerdo si la gente no expresa el dolor por aquello que atraviesa, y a mí me duele el país, Claudia. Creo que nunca antes nos había dolido tanto como esta imagen de un hombre, ¿no es cierto?, amordazado prácticamente, amarrado por tacos de dinamita. Parecería que el país es esa metáfora, el país amarrado con tacos de dinamita, y no sabemos, al igual que ese hombre, no sabemos del país cuándo va a explotar. Entonces yo creo que, Claudia, pero este hombre tuvo una alternativa. Agentes del GIR lo desarmaron y el hombre está vivo y esperemos que esté bien. Ahora, ¿cómo lograr esta agenda, estos acuerdos, dejar de ser egoístas y pensar en un país que nos duele profundamente? Usted ha mencionado educación, salud, son problemas que estamos acarreando y se van incrementando más aún con el tema de inseguridad. ¿Cómo hacer un llamado? ¿Cómo lograr que todos los sectores apuntemos a lo mismo? Que ese sándwich que somos seguramente la clase media, que no estamos ni en un extremo ni en otro, ni en otro a nivel político. Lo que buscamos es que a día tengamos trabajo,
tengamos un techo en donde podamos vivir, nos den respuestas en el tema de desastres naturales, porque hemos vivido en el país, además la suma en estos tiempos, inundaciones, el deslave de Laucí, que es terrible, todo lo que enfrentan ciudades como Pasaje por el terremoto de hace 2, 3 semanas. Es decir, es la suma de una serie de problemas, pero que de pronto nos sentimos sin una guía y sin un norte. ¿Cómo lograr como sociedad esa guía, ese norte, y al mismo tiempo un mínimo de valores éticos que digan hacia allá y cómo podemos avanzar? Bueno, el día de ahora publicó Diario La Hora una serie de opiniones de algunos actores de diferentes sectores en donde hemos manifestado con contundencia que lo único que nos queda con las credenciales éticas y la dirección que necesita el país es la sociedad civil. Y yo me ratifico en eso. Yo creo que la sociedad civil, en el sentido de reconocer a diferentes líderes, lideresas, sectores, gremios, universidades, ONGs, sector empresarial, son los que deberíamos autoconvocarnos, es decir, no hay que esperar que nadie nos convoque, creo que debería haber una autoconvocatoria por fuera de la diplomacia del micrófono, por fuera de los flashes, por fuera de las redes sociales, y firmar un acuerdo en el que cada cual otorga el espacio con mucha generosidad, las fortalezas, los recursos, las competencias que tiene para hacer un gran saldo en donde a través de una actitud muy práctica, muy pública, le digamos a la gente que todavía hay esperanzas de algo. Me parece que la población atraviesa de un déficit de esperanza. Se siente en la gente agotamiento, se siente fatiga cívica, porque precisamente mucha gente está esperando que existen estos sectores, que existen estos actores que nos puedan dar una luz verde, un llamado de atención. Creo que el próximo paso, Claudia, es autoconvocarnos, insisto, por fuera de la más mediatización de los espacios, y fijar una agenda indistintamente de la ideología, indistintamente del credo, indistintamente del sector al que uno defiende, por algo que nos afecta a todos. La inseguridad ya no es un problema de un sector, de un barrio. La inseguridad afecta tanto a ricos como a pobres. El tema del desempleo es igual, el tema de la salud. Entonces yo creo que un llamado con 3 puntos que deberían ser los vertebradores de este acuerdo, nos permitiría, ¿no es cierto?, no pensar en quién está al frente, sino dar una fotografía de acción colectiva en donde solo la sumatoria de esfuerzos nos permita darle un cierto respiro a la sociedad. Yo creo que la sociedad está en indefensión, es decir, no cree en el Estado, no cree en las instituciones de la democracia, no cree en las funciones, no cree en los diferentes niveles de gobierno. Entonces nos queda a nosotros, y ese nosotros yo estoy tal vez tratando de ser ingenuamente optimista, pero yo creo ¿cómo que dar a esta sociedad civil? Usted hace referencia a lo que publicó el Diario de la Hora, y si uno revisa los medios de comunicación, sobre todo la prensa seria de los últimos 2, 3 días, ¿cómo dar un rostro a esta sociedad civil y una articulación real y efectiva? Porque podemos decir, si es importante, apuntamos hacia allá, la sociedad civil es un tejido extremadamente fuerte para el Ecuador, ventajosamente, pero ¿cómo dotarle de, no sé si el término es poder, o si cómo dotarle de las herramientas necesarias para poder articular lo que usted menciona? Bueno, Porque todo el mundo está preocupado. El presidente Lasso se va a quedar, se va a ir. ¿Qué va a pasar? Va a haber muerte cruzada, el Congreso no sé qué. Y al mismo tiempo tenemos el cruce de la inseguridad en todos los sectores. Bueno, yo creo que la sociedad civil debe dar algunos mensajes de sensatez, como por ejemplo el siguiente: la democracia tiene instrumentos democráticos para procesar los conflictos. A diferencia de la dictadura, del fascismo, de estos regímenes totalitarios, la democracia procesa en convivencia pacífica sus problemas. Por lo tanto, un llamado concreto es que no se puede procesar las diferencias a través de la violencia, del anarquismo, de todo lo que significa. Pero también las amenazas, de pronto ciertos sectores dicen, si esto no ocurre, nos vamos al paro y vamos a la violencia. Bueno, yo creo que la sociedad civil tiene que madurar en el sentido de buscar los mecanismos
para hablar con varios sectores, incluso hasta con los más radicales. Yo creo que la sociedad civil no puede, no puede incluso por un registro histórico, dejar de invitar a estos sectores que tienen que escuchar a otros que no están de acuerdo en la forma violenta como se quiere procesar los conflictos. A mí me da la sensación que a veces en el Ecuador el todo se toma por digamos, la parte se toma por el todo. Entonces salen unos dirigentes furiosos, furibundos, amenazantes, y se creería que ahí se acaba el Ecuador. Yo creo que no. Yo creo que más bien el hecho de que exista un fuerte colectivo de sociedad civil, de todo el país, de varios sectores, van a equilibrar a esas otras voces que quieren resolver todo a través del incendio, todo a través de la gran fogata de la democracia. Entonces yo creo que esa es una. Y la otra que me parece muy importante es que otro mensaje es que el Ecuador no puede matar su democracia desde adentro. Es decir, aquí no hay invasión, no hay secesión, no hay tanques, no hay nada de eso. O sea, estamos matando nosotros mismos nuestra democracia. No hay terceros, no hay otros. Y la otra que me parece importante, un mensaje claro, es que no podemos dejar que el Estado sea sustituido por los recursos ilícitos del narcoestado. Es decir, yo creo que el rato que nosotros comenzamos a admitir, comenzamos a hacernos de la vista gorda, comenzamos, ¿no es cierto?, a ser lo suficientemente permisivos con un Estado paralelo, hemos perdido el Estado. O en otras palabras, damos puerta a que dos Estados convivan. Lamentablemente eso sucede en México. Hay estados donde el Estado no entra, o en Colombia. Hay lugares donde el Estado no puede entrar, porque son otros estados, con otros gobiernos, con otra guardia, con otros principios. Entonces yo creo que son mensajes fuertes, y el mensaje más fuerte yo diría, ¿qué les estamos dejando a nuestros niños? Y por último, ¿en qué contexto les enterramos a nuestros ancianos? Creo que ese es un mensaje muy fuerte que habría que decir y seguir replicando alrededor, insisto, de una autoconvocatoria que tendría que ser madura, generosa, sensata, pero sobre todo práctica. Es decir, frente al incendio hay voces de sensatez, frente a la fogata hay voces que resguardan o dan mensajes de calma, de convivencia pacífica. Uno le escucha a usted, César, y puede pensar que puede haber ese tipo de alternativas y de salidas. Usted dice, no queremos un Estado o un narcoestado en donde exista una sociedad, por una parte, o provincias o espacios que funcionan de acuerdo a la democracia y a la ley, y otros que funcionan en base al tema, al tráfico ilícito o al tema ilícito en general. ¿Cómo lograr que la sociedad ecuatoriana piense y vea en eso, y vea los ejemplos que usted mencionó de Colombia o de México o otras sociedades que han sido duramente golpeadas, cómo ir en contra de eso y cómo garantizar la seguridad de nuestros hijos, de nuestros nietos, o de usted dijo el descanso justo de nuestros ancianos, porque se está desdibujando y todo queda dentro de un tema absolutamente incierto para el general de la población. Bueno, yo creo que hay algo que he venido sosteniendo la semana anterior por invitaciones de algunos colectivos que tienen este énfasis de luchar contra la corrupción y la impunidad, y yo les decía que mucho se habla de luchar contra la corrupción, pero poco se habla de los beneficios de la transparencia y de la honestidad. Es decir, creo que también hay que replantear las estrategias, porque mucho se habla, ¿no es cierto?, de la judicialización del delito, que está bien. Yo estoy de acuerdo que la gente que actúa por fuera de la ley debe responderle a la justicia, pero también estoy en desacuerdo que solo se utilice ese enfoque. Creo que también hay que comunicacionalmente y políticamente asumir que los ecuatorianos en su gran mayoría somos honestos, somos generosos. Yo decía que no estaba de acuerdo con estos rankings que le ponían al Ecuador entre los países más corruptos, porque decía la mayoría de las personas en el Ecuador se levantan a la madrugada, van denodadamente a hacer su trabajo, con su esfuerzo se ganan el pan del cada día y no tienen margen para las grandes maniobras, para los grandes atracos. Entonces yo creo que también el Ecuador necesita un mensaje de autoestima, un mensaje de fe en nosotros mismos y decir cuánto ganamos con ser honestos, cuánto el país ganaría con transparencia, cuántos recursos nosotros podríamos utilizar para el beneficio de las clases más desposeídas. Entonces yo creo que también hay que replantearnos, Claudia, como sociedad civil, como medios de comunicación,
si efectivamente lo que hemos venido haciendo ha dado resultados o no. Pues que acaso tenemos que plantearnos otras formas, otras estrategias, otros voceros, otros mensajes, porque parecería que aplicando la misma receta, en vez de mejorar la salud de la democracia, más bien la hemos afectado. Yo creo que también la búsqueda de otras estrategias y de otros actores, de ser incluso más inclusivos con otros segmentos, podría darnos mejores resultados. En todos estos temas que usted menciona, César, ¿cómo lograr entender y comprender otro tipo de elementos? ¿Cómo lograr desarrollarlo sin que pase más tiempo? Porque pasan los días, pasan las semanas, los meses, y usted dice, esto lo estamos tratando ya de años atrás. ¿Cómo lograr que esta mencionada sociedad civil tome cartas en el asunto y efectivamente nos dé alternativas? Alternativas para creer, confiar y tener esperanza, que es lo que a veces se siente que ya muchas personas no la tienen. Bueno, la primera cosa que no es tan sencilla es la coherencia, es decir, los convocantes, las personas que están siempre suscitando espacios de reflexión, diálogo, de generación de propuestas, deberíamos no decaer en el intento. Creo que hay que resistir y persistir. Y la otra, yo creo que el Ecuador tiene que también tener una línea discursiva distinta. Parecería que los jóvenes, por ejemplo, no tienen referentes, que los jóvenes no tienen a quién emular, a quién imitar. Y yo creo que también habría que decir en el Ecuador que tenemos grandes referentes, que tenemos personas valiosas, que tenemos gente que todo el día construye el país sin dependencia del Estado o de otros sectores y que solos y solas han podido salir adelante. Creo que también parte de recuperarle al país es decirle al país, hay referentes, posiblemente no son los referentes mediáticos, pero hay que construir referentes, hay que rescatar historias de vida de gente común que terminan siendo héroes y heroínas y que son las que sostienen el país. Porque ¿qué sería si nosotros no tendríamos a la gente que trabaja en las fábricas y madruga a las 4 de la mañana, la gente que hace artesanía, la gente que hace turismo, la gente que trabaja en la agricultura en el campo? Entonces yo creo que también tenemos que ser más generosos y comenzar a tender puentes con estos héroes, con estas heroínas, con los educadores. ¿Y Que cómo además lograr? Ella quería conversar con usted. Usted también es profesor. ¿Cómo lograr que la gente o las nuevas generaciones se abstraigan de lo que dicen las redes sociales? Porque a veces también, si uno se pone a ver las redes, solamente el WhatsApp como un ejercicio, le llega tanta mala noticia que ya no quiere seguir, o sea, pierde la esperanza. Si usted revisa el Twitter, hay muchas cosas fuertes, duras, reales, no reales. O sea, ¿cómo hacer que las personas vuelvan a la información de origen y un poco sean más críticos con lo que reciben indiscriminadamente en las redes sociales? yo creo que tenemos que introducir necesariamente una nueva pedagogía. Y una nueva pedagogía significa un cambio profundo, o poner por lo menos en discusión un cambio profundo en los diferentes niveles de formación inicial, general, universitario, de la posibilidad de introducir cátedras que nos permitan leer mensajes. Es decir, la pedagogía es distinta con las redes sociales, con las tecnologías, pero además alguna otra cátedra que nos enseñe los valores de la transparencia y la ética. Hace años nos quejábamos, Claudia, de que habían suprimido esta materia tan importante de ética, de cívica. Hasta ahora no la hemos recuperado, hasta el día de hoy. Y lamentablemente al día de hoy tampoco hay una visión de pedagogía de medios, de lectura de redes, porque se confunde el instrumento, la tecnología con el mensaje y el contenido. Y yo creo que estas dos cosas, que son a largo tiempo, más la otra de convocar al ciudadano común, de tener estos segmentos diversos, ¿no es cierto? El empresario con el servidor, el agricultor con Y el que predicar con el exporta. ejemplo, o sea, que uno vea los buenos Sí, sí. ejemplos. Usted habla de héroes, de heroínas en el país. Cada madre que saca adelante a sus hijos sola o cada padre de familia que lleva el sustento a su hogar, todo el mundo es un héroe porque uno mantiene un trabajo, dos, no le ve, no le quita tiempo a su familia y saca productos que en un momento dado son sus propios hijos que van a continuar avanzando. O sea, cada uno tiene una historia que contar. ¿Cómo basarnos en eso y no en influencers que nos cuentan historias que no son verídicas y que de pronto generan admiración o número de seguidores, no por su buena calidad de contenido, sino por todo lo contrario? Porque hay que seguir apostando, Claudia. Yo creo que
Los medios alternativos, como los tradicionales o aquellos que hicieron esa transición de lo analógico a lo digital, tienen que seguir apostando por espacios que aun cuando no sean rentables, sin embargo, son pedagógicos. El tema es que cuando uno emprende una iniciativa educativa, si al mes esto no da rédito, sale del aire. Y yo creo que hay que persistir en espacios que aun cuando no den réditos económicos al inicio, posiblemente generen una semilla hacia adelante. Y yo creo que ahí hay una gran demanda, una gran exigencia por hacer de nuestros medios digitales tradicionales espacios esperanzadores de que algo distinto vamos a ver. Y yo creo que es el momento de sembrar hacia adelante, de sembrar esperanza, de sembrar pedagogía, de sembrar una narrativa de que el Ecuador todavía puede salir adelante. A mí me duele mucho lo que nosotros vemos en términos de migración, los jóvenes se van, en términos de esperanza de vida, en términos de la posibilidad de desarrollo en el país. Y creo que hay que volver a confiar, pero confiando con acciones concretas. E insisto, creo que la sociedad civil tiene las credenciales, tiene las personas, mujeres, hombres valiosos, valiosas, que pueden sorprendernos en el mejor sentido de los términos, con una convocatoria que no puede ya postergarse, porque insisto, la crisis económica va del 2015, la violencia se exacerba en los 2 últimos años, y todo lo que tiene que ver con prácticas anómalas que se están naturalizando, como las muertes violentas o sicariatos, esto se agudiza el último año. Entonces yo creo que es el momento, Claudia, y el llamado es a todos los líderes, lideresas que tienen incidencia, influencia, a multiplicar, no a protagonizar, sino a multiplicar generosamente espacios más colectivos de sensatez. Con esto queremos dar por terminada la entrevista. Gracias a César Ulloa, un analista que nos habla de buscar espacios de sensatez, de diálogo, de confianza, de esperanza para un país que tiene mucho para salir adelante, pero lo más importante son sus hombres y mujeres que queremos trabajar, queremos desde cualquier punto donde estemos avanzar, tener buenas cosas y decir en el país hay muchas cosas positivas, por lo tanto, trabajemos juntos para que el país salga adelante. Esperamos que se hagan eco de lo que dice César Ulloa y que la sociedad civil, sin protagonismos, lidere este tema y vayamos a un mejor futuro y todos podamos sembrar esperanzas y temas positivos para el Ecuador. Gracias nuevamente a César Ulloa y a ustedes que nos han acompañado el día de hoy aquí en Enfoques. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.